parece? Bien. Recuerdan que en la anterior gestión habíamos dicho que la electroterapia tenía que ver con la aplicación de lo que es la energía electromagnética. Esta aplicación de energía electromagnética tiene como objetivo modificar funciones biológicas y fisiológicas en nuestro cuerpo, las cuales se van a activar gracias a que los tejidos van a metabolizar o activar sus funciones metabólicas más bien para generar cambios en su estructura. Ahora, habíamos dicho antes que existen dos tipos de modificaciones metabólicas. ¿Cuáles son, Orlando? ¿Recuerda? El metabolismo tiene dos subtipos. ¿Cuáles son esas reacciones? A ver, Orlando. Si recuerda. Le voy a ser sincero, la verdad no. No. O bueno, lo tengo en la mente, pero más o menos el nombre no lo recuerdo. Ya, ahora entonces les voy a pedir una cosa. Espero que estén con sus cuadernos tomando apuntes, porque yo voy a explicar una parte del contenido de estos conceptos. Se va a cortar el Zoom y nos vamos a dar 15 minutos para que hagan un esquema, un mapa mental o un mapa conceptual de todo lo que he hablado. Nuevamente continuamos la explicación, se corta el Zoom y otra vez hacen en 15 minutos completan su esquema y así voy a ir retroalimentando. Cada vez que volvamos del Zoom, me van a explicar uno por uno sus mapas o sus esquemas para ver si están comprendiendo lo que yo estoy explicando, ¿ya? Entonces, esa es la nueva modalidad que voy a tomar con todos este semestre, retroalimentar cada vez que voy explicando para que ustedes no pierdan el hilo. Ya, yo sé que es fácil distraerse en una clase con tu celular al lado, entonces, o con cualquier cosa. Entonces, por favor, chicos, les voy a pedir que desde este momento tomen apuntes y vayan armando sus esquemitas hasta que se corte la primera conexión del Zoom, ¿ya? Entonces, les decía que cuando recibimos energía electromagnética de un equipo artificial o ya sea de manera natural y medio, nuestro cuerpo va a generar reacciones biológicas y fisiológicas, las cuales van a activar el metabolismo celular. Cuando activamos el metabolismo celular van a surgir dos situaciones. Una respuesta que se llama catabolismo. Y acá vamos a marcar una respuesta que se llama catabolismo y otra Y respuesta anabolismo. que se llama anabolismo. Muy bien. ¿Qué hacía la reacción anabólica? ¿Recuerdan? ¿Qué pasa cuando una reacción anabólica? A ver, les voy a dar chance para que piensen 2 segunditos. Piensen qué pasa con el anabolismo y qué pasa con el catabolismo. ¿Ya, chicos? Sería lo que entra la energía positiva y negativa, Lice. Todavía no Más o estamos menos. hablando de cargas, pero hay una idea. Está bien, hay una idea, va a hacer referencia al tipo de carga que ingresa, pero si hablamos de catabolismo y anabolismo, estamos hablando de una función metabólica. Es, ¿Qué es? A ver, es, Orlando. es la función de reconstrucción más o menos, es de aceleración más o menos una cicatrización de una herida. Ya, Sí. una de estas va a ayudar a regenerar tejidos, que tiene que ver con también procesos de cicatrización. Bien, Orlando. ¿Cuál es la que genera ese proceso de... La Bien. anabólica. Entonces, cuando hablamos de anabolismo, estamos hablando de una regeneración o una reconstrucción celular. Muy bien, Orlando. ¿Y de catabolismo? Es más o menos, digamos, tenemos un edema, es para destruir, digamos, el proceso de, ah, ¿cómo se decía? El proceso, pero es para destruir, digamos, el edema es para acelerar o desinflamar más o menos Ya, el edema. ya. No solo el edema, ¿no? Pero tiene que ver con ese ejemplo, que sirve para degradar
o destruir tejido celular que sea altamente dañino, ¿no es cierto? Degradar o destruir. Muy bien, entonces, cuando nosotros recibimos corrientes o aplicamos corrientes a nuestros pacientes, ya sea de la frecuencia que necesitemos trabajar, nosotros tenemos que pensar qué reacción metabólica queremos trabajar en ese paciente. Si queremos trabajar una respuesta catabólica o si queremos trabajar una respuesta anabólica. Ahora, yo les pregunto, si yo tengo, como decía su compañero, un edema, ¿qué es importante ahí? ¿Qué respuesta quisiera trabajar? Tengo un edema en los miembros inferiores, después de mi cesárea, ¿qué reacción quisiera trabajar? Una anabólica Anabólica. ¿Por qué anabólica? para reconstruir. Pero estoy ahí con tejido hipertrófico Entonces, Lice, linfático. primero sería lo que es catabolismo para destruir algunos tejidos muertos, algunas cosas más, y después aplicaríamos lo que sería ya reconstrucción celular. Ya. Entonces, primero pensaría en que tengo que degradar esa linfa, ¿no ve? Mis pies están hinchados porque están saturados de contenido de toxinas. Está saturado de sodio, está saturado de grasa, está saturado de líquido intercelular. La linfa está tan saturada que no puede circular, no puede disolverse con facilidad y se estacionada en los pies porque está densa. Como está tan densa, yo tengo que degradar este tejido. Entonces necesito generar una reacción metabólica del tipo catabólica. ¿Para qué? Para degradar esa linfa. Una vez que degrade esa linfa, ¿para qué usaría la reacción anabólica? Christopher, que estaban diciendo anabólica. ¿Para qué usarían? Para reconstruir otra vez el tejido que se ha dañado o algo. Podría ser, ¿no? En el caso de que haya habido una laxitud de la piel excesiva, ¿no es cierto? Y haya quedado ahora flácida, sin tensión, podría ser. Entonces, cuando yo, quiero que quede claro, cuando yo voy a tratar a un paciente, tengo que ver cuál va a ser mi principal objetivo terapéutico. Y en este caso, es destruir a ese o degradar a ese tejido que está lesionando mi cuerpo. ¿Y cuál es el tejido que está lesionando cuando yo tengo un edema en los miembros inferiores? Es la linfa, porque está muy densa, muy pesada, con poco flujo. Entonces, cuando sucede eso, yo necesito degradar. Ahora, en electroterapia, nosotros tenemos que pensar qué efecto vamos a generar en mi paciente cuando yo le aplique la corriente. ¿Será que yo quiero generar un efecto motor? ¿Será que yo quiero generar un efecto sensitivo? ¿Un cambio químico? ¿O un cambio térmico? ¿Qué efecto quiero generar? Cuando yo decido generar un efecto motor, es cuando yo veo que mi paciente ha perdido la funcionalidad de sus segmentos móviles. ¿Cuáles son sus segmentos móviles? Miembros superiores, miembros inferiores, columna, la región cervical, ¿no es cierto? O músculos del rostro. Entonces, cuando yo veo que mi paciente no mueve, le da una parálisis, una embolia, está sin movimiento post fracturas, lo que yo tengo que pensar de repente es que quiero recuperar la funcionalidad de ese segmento. Por lo tanto, cuando yo aplique electroterapia, tengo como objetivo generar la movilidad. Entonces, ¿qué efecto quiero lograr con mi corriente? Un efecto motor. Para generar un efecto motor, yo voy a actuar sobre lo que mueve el cuerpo, fibras musculares o nervios motores. ¿Qué tipo de corriente voy a utilizar? Corrientes de baja frecuencia o corrientes de media frecuencia. ¿Con qué intensidades? Con valores bajos, lo que son parámetros de 250 Hz. Ahora,
¿Qué pasa cuando yo quiero trabajar otra situación? Por decirles, he dormido chueca y todo mi cuello me duele y me genera una cervicalgia. ¿Qué efecto necesito trabajar? Chicos, si me duele mi cuello, Sensitivo. sensitivo. Porque ¿qué quiero lograr con el nivel sensitivo? ¿Una analgesia? Exacto, necesito regular o neuromodular ese dolor para producir lo que dice su compañero, sus compañeros, perdón, analgesia. Si yo quiero generar analgesia en mi paciente, voy a utilizar valores menores a los 1000 Hz. Igual voy a utilizar corrientes de baja frecuencia, del tipo moduladas. Ahora, si yo necesito modificar la composición de un tejido, como la linfa, el líquido linfático, ¿no es cierto? Que estaba denso, les he dicho que tiene saturación de sodio, saturación de toxinas, saturación de grasa. Yo necesito modificar el contenido de ese tejido. Si necesito modificar el contenido de ese tejido, quiere decir que va a haber cambios químicos. Si va a haber cambios químicos, ¿qué quiere decir? Que voy a modificar la composición celular. Por lo tanto, yo generaré un efecto químico en mi tejido. Voy a modificar ciertos contenidos, ciertos solutos. Para eso voy a utilizar corrientes de baja frecuencia. Las más comunes son las corrientes galvánicas, interrumpidas y continuas. Este tipo de corrientes, por lo general, son las más útiles para generar cambios químicos a nivel celular, precisamente por su efecto galvánico. Ahora, ustedes han debido escuchar en las propagandas, en el Face, en todo lado ahora, modele su cintura en una sesión, en 2 sesiones, pierda 20 centímetros. Eso es real, porque con la tecnología en electroterapia, nosotros tenemos 2 tipos de corrientes que generan cambios térmicos en el cuerpo. Por una parte, la criolipólisis y por la otra parte, la radiofrecuencia. La criolipólisis, chicos, por ejemplo, es la aplicación de temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados a tejido adiposo para destruir este tejido, para causar la muerte celular. Entonces, esas placas, a través de sus efectos térmicos, destruyen a ciertos tejidos, como en este caso es la adiposidad localizada, la grasa. Pero también tienen temperaturas contrarias, extremas, que es la radiofrecuencia, que a temperaturas por encima de los 48 grados centígrados empieza a generar la disolución del tejido graso. Entonces, aplicamos equipos que generan cambios térmicos en nuestros tejidos a nivel subcutáneo, en sobretejido adiposo en especial, que modifique la conformación de estos y genere lo que les había dicho hace un momento, cambios en los tejidos. ¿Gracias a qué? A sus efectos térmicos. ¿Qué tipos de corrientes generan efectos térmicos? Por lo general, las corrientes de alta frecuencia, con valores superiores a los 500.000 Hz. ¿Hasta ahí se comprende? ¿Está claro? Chicos. Sí, dice todo entendido. Ya. Sí. Ahora, ¿cuáles son los equipos que por lo general son utilizados para trabajar estos efectos? Vamos a tener lo que es el láser de luz roja y luz verde. El más agresivo, el de luz roja. Vamos a tener luego el ultrasonido, ya sea un ultrasonido de 3 MHz o un ultrasonido de 1 MHz que actúa de manera más profunda. Luego tenemos los infrarrojos, pero que tienen una eficacia solo a nivel superficial. Los baños de luz pulsada, que son los baños solares o las cámaras de sol, que ustedes han debido conocer o han debido escuchar alguna vez.
La luz polarizada o IPL, que es una luz muy parecida al láser, solo que su haz de luz va a ser del tipo blanca, intensa. Luego tenemos los rayos ultravioletas, lo que son las corrientes magnéticas y lo que está muy de moda, los ozonizadores, que son concentradores de oxígeno que nutren a los tejidos, que pueden ser de manera segmentaria o aplicadas en cámaras enteras. Entonces, aparte de las corrientes que conocemos, que ya hemos visto en las corrientes de baja frecuencia, estas van a ser las de alta frecuencia y que van a estar con buenos efectos fisiológicos en nuestros pacientes. Ahora, recuerdan que habíamos dicho que la electroterapia fluye con bastante naturalidad en nuestro cuerpo, pero que van a existir, que su flujo de la corriente en nuestro cuerpo va a estar determinado por dos situaciones. La calidad de hidratación que tenga ese tejido, la vascularización que tenga ese tejido y también de aquellos tejidos que puedan llegar a impedir el paso de la corriente eléctrica. Tenemos tejidos poco conductores, tejidos medianamente conductores y tejidos altamente conductores. Ahora quiero recordar con ustedes, ¿cuáles eran los tejidos poco conductores que impedían la circulación de la corriente eléctrica? ¿Recuerdan? Los huesos. Ya, ese es un tejido poco conductor, muy bien. ¿Qué más? A ver, los huesos. ¿Qué más dicen, chicos? Christopher. También entraba lo que era la parte del cabello, Alicia, ¿no? Ya, el cabello. ¿Qué más? Piel. La piel, que es poco conductor o alto conductor. A ver, chicos, díganme. Para mí es alto conductor. Ya, la piel es un alto conductor. Después, Grasa. Grasa. ya, la grasa es alto o poco conductor. Alto conductor igual. Igual que los músculos, la sangre, la linfa. Ya. A ver, vamos a ir recordando. Tenemos en el cuerpo los tejidos poco conductores. Entre los poco conductores tenemos a quién? Al hueso. Muy bien. Aquí se llevó un punto Orlando. La grasa es un tejido poco conductor porque la grasa no está vascularizada, ¿o sí? No, ¿ve? Ahí se llevó un punto Romané porque dijo poco conductor, creo, ¿no? Luego tenemos lo que es las pieles resecas o hiperqueratinosas. ¿Cuáles son esas pieles? Las pieles, por ejemplo, que tienen verrugas, que tienen resequedad como los talones o el dorso de la espalda. Son tejidos poco conductores, pero estamos hablando de resequedad. Pieles costrosas o con costras o secas. Luego tenemos las uñas, que son tejidos poco conductores. Y luego tenemos a los cabellos, que son pocos conductores. Ahí Christopher se llevó un punto. Madeleine está muy calladita, no se va a llevar puntos. Ahora, estos son los tejidos poco conductores. Ahora vamos con los tejidos medianamente conductores. Entre los tejidos medianamente conductores vamos a tener a lo que son igual las pieles queratinizadas, hiperqueratinizadas más bien. Luego vamos a tener a lo que son los ligamentos y los tendones, porque tienen poca red vascular. Por otra parte, vamos a tener a lo que es la fascia muscular,
que también es poco o medianamente conductor. Y finalmente, ¿a quién tenemos? Poco conductor. ¿Quién es este tejido? El cartílago articular. Estos que les acabo de mencionar son poco conductores. Entonces, repito, pieles hiperqueratinizadas o resecas. Luego tenemos a los ligamentos y tendones, a la fascia muscular, que es esta porción blanca, y a lo que son los cartílagos articulares. Ahora sí, vamos a conocer a los que son altamente conductores. Entre los tejidos altamente conductores, muy bien decía Orlando, tenemos a la sangre, tenemos a la linfa. ¿Quién será este, chicos? Es un líquido intercelular. Luego tenemos a ¿quiénes? A los órganos viscerales, porque estos tejidos siempre tienen fluidos hidratantes. Dicen, líquido, ¿qué dijo? No escuché bien. Intercelular. Ah, gracias. Luego tenemos a las neuronas, que son altamente conductores. Tenemos también, perdón, a lo que son los nervios periféricos y a lo que son los músculos. Todos estos tejidos que les acabo de mencionar son tejidos altamente conductores. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No. Ya, entonces continuamos. Bien. Una vez conocido los efectos de la corriente, los tejidos que nos permiten conducir la electricidad, ahora vamos a hablar de lo que son las magnitudes en electroterapia. ¿Qué es una magnitud, chicos? ¿Qué es una magnitud? Lo que refleja en la imagen dice es que representa todo lo que es la polaridad, la carga eléctrica, diferencias, la intensidad, la resistencia y la potencia. No, Cristo. En eso se divide. Esas son las magnitudes, sí. Esas son las magnitudes de la corriente eléctrica. ¿Pero qué es una magnitud? Una magnitud, chicos, tiene que ver con las unidades que pueden ser medidas y asignadas a una característica física. Estas magnitudes que están viendo en sus pantallas, como polaridad, carga eléctrica, etcétera, van a poder ser medidas, van a poder ser dosificadas. Entonces, una magnitud es aquella cualidad física que puede ser medida, cuantificada o dosificada. Entre las magnitudes que nosotros vamos a ir viendo en este recordatorio de electroterapia, vamos a tener a lo que es la polaridad. Luego vamos a tener a lo que es la carga eléctrica. La diferencia de potencial o tensión eléctrica, la intensidad, la resistencia, la potencia, el efecto electromagnético, la capacitancia, inductancia, resistividad e impedancia. Todos estos, y perdón, se me iba el efecto anódico.
todos estos, como les digo, todas estas características físicas que ustedes están viendo en la pantalla son magnitudes utilizadas en la electroterapia, que pueden ser medidas, cuantificadas y dosificadas. O sea, yo voy a programar la cantidad de carga eléctrica que ingresa en mi paciente para lograr mi efecto fisiológico. Yo voy a programar mi intensidad, yo voy a determinar en qué segmento voy a colocar para evitar la resistencia, voy a determinar la potencia, voy a ver si quiero generar un efecto electromagnético local o general, voy a determinar la resistividad de de la corriente al paso por el cuerpo de mi paciente, voy a determinar qué efecto anódico quiero generar en ese tejido, etc. Entonces, yo voy a dosificar todas estas magnitudes. Y algunas de estas magnitudes van a generar respuesta o se van a autodosificar en nuestro cuerpo gracias a las respuestas fisiológicas del tejido de donde ha sido aplicado. ¿Se entiende claro esto? Sí. Ya. Ahora, en un minuto más se va a cortar la presentación del Zoom. ¿Cuál es la tarea? Hacer un esquema de todos los conceptos que hemos manejado hasta el momento. Van a tener 15 minutos para hacer su esquema a mano, ¿no es cierto? Y los que puedan hacer en computadora, súper, pero si no, solamente háganlo a mano en su cuadernito. Volvemos después de los 15 minutos y cada uno me va a explicar todo lo que les he ido yo explicando hasta este momento en función a su esquemita. Eso para ir retroalimentando. Dime. Yo ya hice, pero está medio feíto. ¿Lo rehago? Depende de vos. Para todos, a todos van a tener los 15 minutos. Se corta el Zoom y vamos a controlar los 15 minutos y me empiezan a explicar, ¿no? Les voy a escribir en el chat, chicos, ya conéctense otra vez al mismo link del Zoom. Ahorita son las